Buenas tardes, bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Ardubino. Esto es Encuentro Digital CNN. Vamos a hablar de Amazon hoy. Recuerden que Amazon comenzó como una plataforma para vender libros, ¿no? Y cómo fue evolucionando, cómo fue cambiando paradigmas, etcétera, etcétera. ¿Es bueno para el cliente o es bueno para el empleado de Amazon o para el inversor? Vamos a hacer ese tipo de preguntas y ver cómo ha cambiado el mercado de compras y sobre todo con el efecto pandemia, ¿no? ¿Cuál será el futuro de Amazon? Está con nosotros el profesor Julio Sevilla, que es profesor asociado del Departamento de Marketing de la Universidad de Georgia. Hola Julio, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Guillermo. Igualmente, besos si todos hubiéramos sabido en el año 97 o cuando se podía adquirir parte de la empresa, ahora seríamos multimillonarios, ¿no? Si hubiéramos sido visionarios y ver cómo la cuestión creció y cómo va evolucionando, por ejemplo, Amazon Prime, etcétera. ¿Qué te pareció el fenómeno de inicio de Amazon? Porque no ganó dinero de entrada, ¿no? Sí, pues, es una empresa fascinante. Yo creo que Jeff Bezos, así como cuando se habla, ¿no? de computadoras, se va a hablar de Bill Gates, cuando se hable de los teléfonos, ¿no? Aunque, por ejemplo, Steve Jobs no lo inventó, teníamos BlackBerry antes, se va a hablar de Steve Jobs porque ellos fueron los que bueno, se puede decir democratizar hasta cierta manera cuando se hable de comercio en línea, que cada vez más importante, 15% de las ventas en Estados Unidos ya son en línea y aumenta todos los años. Yo creo que se va a hablar de Jeff Bezos, a pesar que él no inició con esta tecnología, ni fue el primero en vender, de hecho, en línea, pero él lanza esta empresa, ¿no? En el 93 se va a Seattle, era un analista de negocio y vio una gran oportunidad de negocio, ¿no? Dice, bueno, aquí está este internet, aquí se puede hacer dinero, yo me voy a meter al comercio en línea, a hacer el comercio en línea. Entonces se va a Seattle sin dinero. Como mencionabas, la decisión de vender libros es por el margen de ganancia que en ese momento los libros tenían. Había mucho intermediario. Era un proceso de 5 canales desde el momento en que se escribe el libro hasta el momento en que llega al consumidor, y cada uno de esos canales va ganando, ¿no? Un porcentaje de utilidad. Y como Jeff Bezos es todo acerca de reducir los márgenes, él le dice a sus contrincantes, tu margen es mi oportunidad. Entonces, claro, vio una serie de márgenes y dice, yo voy a entrar a este segmento. No son muy caros los productos y hay muy buen margen y hay mucha manera de reducir costos. Entonces, así es que empieza, pero vale la pena decir de que él desde el comienzo tenía esta visión. Él quería todo, ¿no? Vender todo, también hacer electrónico. En algunos momentos ha tenido más éxito que en otros. Ahora incluso hace shows y películas de Hollywood. Ya sabemos que tiene Blue Origin, por ejemplo, que es una de sus meta ahora, que para ir al espacio, turismo del espacio. Así que me parece una historia fascinante. Sí, empieza con libros, pero él ya tenía este plan desde el comienzo. En alguna forma, Elon Musk y Jeff Bezos se tocan porque son emprendedores, aunque la palabra le queda chica, pero emprendedores digitales multifacéticos, porque se preocupan por el largo plazo y lo extremadamente difícil y hasta el estilo ciencia ficción, y algo tan concreto como la fabricación y venta de un auto o una plataforma de ventas. ¿Puede ser Amazon un modelo para otras empresas online? Yo creo que sí, ambos son grandes visionarios, ¿no? Son personas que rompen esquemas, que no vienen a tomar un pequeño segmento de algo que ya existe, sino a reinventar las cosas. Y creo que sí, el modelo de Amazon ha estado siendo copiado. Por ejemplo, Facebook, ¿no? Facebook empezó como siendo solo Facebook, pero Zuckerberg mira los conglomerados que está formando gente como Jeff Bezos con Amazon, pero también Larry Page, por ejemplo, ¿no? y Sergey Brin con Google, de que ven que son tan grandes y que tienen tantos recursos y que tienen, bueno, el cerebro humano, esa innovación tecnológica que es tan poderosa para extenderse a otros segmentos. Sabemos que Google no hace los anuncios en línea y también muchas tecnologías. Y Facebook, bueno, primero empezaron con Facebook, luego se extendieron con WhatsApp, ¿no? Luego formaron o compraron Instagram, ahora incluso son dueños de Nintendo. Así que estos conglomerados se están formando en la tecnología con gran influencia de Bezos, pero también sabemos que causan controversias, ¿no? Este año, por ejemplo, Bezos fue citado por el Congreso porque se le está acusando por competencia desleal, ¿no? Que tiene muchos vendedores. De hecho, la mayoría de los productos que se venden en Amazon, el 60% son vendidos por
terceras partes, ¿no? Por pequeños mercaderes. Sin embargo, se les acusa de que practican competencia desleal porque ellos tienen la tecnología, tienen todos esos datos, saben del consumidor, analizan los datos de esos otros vendedores que vienen con una muy buena idea, pero luego Amazon dice, bueno, aquí está la oportunidad. No solo eso, sino que saben todos los detalles de los atributos del producto, del precio, de las temporadas del año, y han venido formando Amazon Basics, ¿no? Que prácticamente Amazon ve que las terceras partes en su sitio tienen mucho éxito, entonces ellos vienen a competir y reducen costos, fuerzan mucho, ¿no? A los proveedores, y entonces estos conglomerados se forman, son fascinantes, pero también traen muchos ataques, ¿no? Hasta el punto de vista que ya hay implicaciones legales en el caso de Amazon y de otros. Y además, por lo que estás diciendo, yo hace años, hace como 30 años, empezaba a hablar de cómo las corporaciones multinacionales tenían más poder que países, porque tenían más capital, mayor influencia, mayor liquidez. Y ahora estamos hablando de lo mismo, pero sin la necesidad de tener un espacio físico más que un lugar para operar, o aún ahora con la pandemia se demostró que en realidad el espacio es digital. Por supuesto necesitan un lugar para los servidores, etcétera, etcétera, pero nada que ver con lo que eran estas grandes compañías multinacionales de los años 70, como Colgate-Palmolive, Pfizer. Esto es un modelo completamente nuevo y aún más poderoso que países. ¿Qué te parece ese concepto? Es fascinante. Por ejemplo, el precio de Amazon, que es una de las empresas más valoradas del mundo, es 1.7 trillions, ¿no? Que se le llamamos billones en español, y el presupuesto de Estados Unidos es el doble que eso. Entonces, Amazon, vemos lo grande que es el presupuesto de Estados Unidos. Amazon ya es la mitad de eso y va creciendo. Puede que en algún momento Amazon sea del tamaño del presupuesto de Estados Unidos en un año. Ya es cerca del 10% de la economía de Estados Unidos, de lo que se produce en un año, su valoración, ¿no? Entonces, sí, es espectacular el grado de crecimiento de esta empresa. ¿Qué características tienen estos emprendedores digitales de gran tamaño? Son lo que en inglés se dice resilientes, ¿no? Esa es una característica de un hombre exitoso, el que no acepta un no como respuesta. ¿Qué más? Sí, es la perseverancia, como mencionaba, y yo creo también que son visionarios, son personas especiales. No todo el mundo es como Jeff Bezos o como Elon Musk, que bueno, tenemos todo lo que nos rodea, pero ellos no están viendo lo que nos rodea, ellos están viendo lo que puede ser, cuáles son las posibilidades, ¿no? Entonces son soñadores. Me parece que eso es lo principal, poder ver más allá, pero además de ver, de tener el plan general, está lo que mencionabas, ¿no? La perseverancia, saber ejecutar. Hay gente en la vida que es muy brillante, pero no se enfoca a organizarse, ¿no? Y a ser disciplinado en lograr sus metas. Entonces, ellos tienen esa combinación, son mentes brillantes, pero además de eso, son muy ambiciosos, muy perseverantes y siguen por sus metas hasta las últimas consecuencias. Hasta cierto punto ya no importa tanto el dinero, ¿no? Por ejemplo, ambos, Musk y Bezos, están compitiendo con quién es el hombre más rico del mundo. Ambos tienen cerca de 200 mil millones de dólares, pero ellos lo ven casi como un deporte, ¿no? Una competencia de ir empujando más allá, de ir innovando. Entonces yo diría lo brillante de ser visionario, pero también la perseverancia para ejecutar esos planes. Hablemos un poquito, recién pensaba cuando decías que ven el futuro, que ven el contexto y que tienen ideas que la mayoría de nosotros no las vemos. Me acuerdo cuando estudiaba historia en el colegio secundario y el profesor nos hablaba de la llegada de las nuevas ideas. Y con las nuevas ideas llegaron los adelantados. Bueno, estos son adelantados, porque evidentemente están viendo algo que nosotros no habíamos considerado como algo que podía hacerse, y la verdad el crecimiento en un momento como en 1993, ¿no? Ese concepto 1997, un gran cambio para Amazon. Ahora, recién decías, es la competencia, es el estar enfocado, es la ambición. Entonces, a la vez, eso también puede ser considerado como cruel, como egoísta, puede tener algún efecto nocivo o negativo en la sociedad. ¿Cómo lo manejan estas grandes figuras? Efectivamente, la competencia, bueno, es descarnada, y es ahí donde entra un tema muy controversial, que es la regulación gubernamental, ¿no? Porque uno no puede esperar, por ejemplo, que estos grandes hombres de negocio tengan la responsabilidad social necesariamente para ser justos a nivel de sociedad.
Y es ahí donde los gobiernos juegan un papel, ¿no? Y ese otro gran debate que tenemos todas las sociedades, ¿no? Hasta qué punto es demasiado regularizar y hasta qué punto, bueno, liberar es apropiado. Ya tuvimos, por ejemplo, la crisis, ¿no?, del 2007, de la economía del 2007-2009, que inicia casualmente por la falta de regularización del sector de los bienes raíces, ¿no?, de no saber controlar estos préstamos, y esto ya, bueno, malas prácticas también en el mercado de valores. Muchas empresas tuvieron problemas, y eso creó un efecto dominó, ¿no?, que nos llevó a una recesión o una gran depresión a nivel mundial, la mayor desde los 1930. Entonces tenemos que buscar ese balance. No podemos confiar solo en los hombres de negocio. Ellos juegan su papel, que es crear riqueza. Creo que los gobiernos tienen que jugar ese papel, ¿no?, de ver por la armonía social, ver por la justicia. No es fácil hacerlo. Somos un experimento como humanos, pero me parece que hay que buscar ese balance ahí entre las políticas públicas y las políticas de negocio. Y cuando pensamos en una empresa como esta y cómo creció y cómo se expande y cómo se disputan las ciudades, distintas ciudades de Estados Unidos para que se establezca ahí un centro de distribución, porque desde el punto de vista de logística debe ser bastante complicado manejar semejante volumen de entregas. Yo soy cliente de Amazon Prime y lo uso para un montón. Por ejemplo, si necesito el jabón para lavar la ropa, que es pesado, o el suavizante de ropa, no voy a comprarlo yo. Lo pido por Amazon Prime y me lo traen a la puerta de mi casa. Para no cargarlo. No lo tengo que cargar. Es decir, hasta cuando tenía animales, que tenía gatos, ordenaba la arenilla, las piedritas de los gatos, que son pesadas, y uno va al supermercado y las carga y las lleva al auto. Acá en la puerta de mi casa, fundamental, fantástico, y gratis la entrega, garantizado en 48 horas. Pero con el tema de la automatización en los puestos de trabajo, sobre todo, y vemos mucho en videos cómo las máquinas son las que se encargan de distribuir y de organizar todos los pedidos y leer las etiquetas, etc. ¿Cómo está la posición empleado y la automatización, y cómo estas empresas se están modernizando? Sí, otro tema importante, y creo que va a ser uno de los grandes retos que vamos a ver como sociedad en el futuro, ¿no? La automatización contra el recurso humano, porque sí, uno puede reducir costos automatizando todo, robotizando, pero si los humanos no tenemos trabajo, entonces ¿quiénes van a consumir todas esas cosas que los robots están produciendo, ¿no? Y también entregando. En el caso de Amazon, ellos tienen mucha automatización, pero han crecido de manera espectacular en cuanto al recurso humano. Al inicio de la pandemia, ellos tenían 800,000 empleados. Hoy en día han crecido más del 60%. Ya tienen 1.3 millones de empleados. Ya se le van acercando a Walmart, que tiene 2.2 millones, y es reflectivo del crecimiento de ellos, ¿no? Las ventas de Amazon subieron 38% este año, 100 mil millones de dólares más que el año anterior, y ya son casi 3/4 de lo que es Walmart. Hace 20 años no eran ni siquiera el 1% de lo de Walmart. Así que, bueno, al menos ellos, de manera que siguen tomando posicionamiento en el mercado, al menos están contratando personas, porque cada año, incluido el 2020, que fue muy pesado, se cierran miles de tiendas en Estados Unidos. Cerca del 1% de las tiendas se cierran. Hay cerca de 1 millón de tiendas de todos los tamaños en el país. El año pasado se cerraron 10,000 tiendas, y los años anteriores 9,000, 8,000. Cada una se pierden alrededor de 10 empleos. Entonces estamos hablando cerca de 100,000 empleos cada año que se pierden porque el sector minorista tradicional está reduciéndose, y algunos de estos están yendo, ¿no?, a los almacenes de Amazon. Tienen más de 150 centros de distribución. Bueno, en el área de Atlanta tienen uno. En Alabama incluso hay una controversia actualmente que están tratando de unionizar uno de estos centros de distribución. Así que muchos de los trabajos están yendo hacia ese tipo de cosas, y ese otro tema importante, ¿no? Cómo trata Amazon a los trabajadores ha sido controversial. Sí. Bueno, estoy leyendo una nota de CNN Business y voy a leer, lo voy a traducir. El presidente del grupo de derechos civiles Color of Change, que se llama Rashad Robinson, dijo lo siguiente: Jeff Bezos construyó su emporio de miles de millones de dólares con prácticas de explotación de sus empleados, dice, incluyendo el robo de sueldos y tácticas de control de los empleados
diseñados a generar el acoso para que se quedaran callados y no permitiera que se organizaran. Cuando se refiere a organización, se refiere a sindicato, ¿no? Sí, a unionizar. Sí, es un tema controversial. De hecho, con los salarios, no sé si recordás que en el año 2018 Jeff Bezos decide aumentar el salario mínimo de Amazon a $15, algo que estaba en la plataforma de Bernie Sanders, y él fue felicitado, ¿no?, por Bernie Sanders en Twitter, y luego él le contestó a Bernie Sanders porque tienen una mala reputación en cuanto al cuidado de los trabajadores, en cuanto al trato, ya que, como hablábamos antes, ¿no?, hay una gran obsesión, una gran competitividad por tener mayores márgenes de ganancia. Y hay unas estadísticas problemáticas. Por ejemplo, un almacén en un año de cada 100 trabajadores, 8 sufren lesiones, 4 sufren lesiones serias. En el caso de Amazon son 8 que sufren lesiones serias, o sea, el doble de lesiones, de accidentes, y es parte porque se les piden cosas no muy razonables a los trabajadores en cuanto a su desempeño. Tampoco hay descanso, los descansos son sumamente limitados. El grado de circulación de los trabajadores que se van en un año, el de Amazon es 100%, lo que se llama turnover, ¿no? La rotación de personal quiere decir de que el trabajador promedio no dura un año en Amazon, a pesar que le están pagando mucho más que en otra industria, en otros sectores, por ejemplo, entre 70% a nivel nacional, 83% en California. Así que sí hay estadísticas problemáticas acerca del trato a los Y trabajadores. no se sabe en qué áreas, porque me imagino que Amazon también tiene muchos empleados que se encargan de la entrega, ¿no? Entonces, que van manejando y haciendo entrega de paquetes y demás, ¿o no están considerados empleados esos? Bueno, algunos son contratistas, que es lo que mencionabas, ¿no? Que hablan de que el salario mínimo lo suben a $15, pero eso no cubre a los contratistas, y es ahí que hubo un ataque, ¿no?, de un sindicato de contratistas, ya que dicen que las propinas no se le eran entregadas porque ellos tienen un producto llamado Flex, ¿no? Cuando se entregan a través de terceras partes, entonces a estas personas no se les paga los $15, pero dicen ellos, incluso Amazon tuvo que pagar más de 60 millones por un juicio, de que no se le entregan las propinas, o sea, se quedan con parte de las propinas según lo ¿Quién que se se queda reveló. con parte de la... ¿Pero quién se queda? Aparentemente la empresa no le entregaban las propinas directas, a pesar que no estaban ganando los $15, y es por eso que Amazon tiene que pagar $63 millones por esos daños. Pero tuvo que pagar eso, ¿es que se demostró que así era o fue un acuerdo Sí, extra? efectivamente fue un acuerdo y se estimó que los daños eran a ese nivel, y bueno, ese dinero fue finalmente pagado a los trabajadores. Claro, no dice Amazon, sí, no hicimos esto, sino que las partes llegaron a un acuerdo, ¿no? Claro, antes de que la corte se pronunciara, digamos, hubo Y una que crezca más el mediación. problema. Claro. Ahora hablemos de la pandemia, entonces, Julio. Recién decías que se ha extendido muchísimo, que ha crecido muchísimo, que ha contratado muchísima gente, que ha ganado más dinero. Cuando termine la pandemia, ¿qué va a pasar? Porque empresas como Netflix y también por ejemplo, empresas que fabrican eh, consolas para videojuegos, obviamente por el hecho de que nos tenemos que quedar en casa, bueno, vieron un buen año. Pero ahora se están preguntando qué van a hacer una vez que haya inmunidad global y ya la gente esté caminando, viajando, yendo, viniendo, etc. Entonces, ¿qué va a pasar después de la pandemia con Amazon? Yo creo que seguirá creciendo, tal vez no con la misma rapidez. Vale la pena mencionar, te comentaba que 38% subieron sus ventas, pero en años anteriores, del 2018 al 2019, esto fue cerca del 20-25%. Así que Amazon, independientemente de la pandemia, venía creciendo muy rápido. Entonces, Claro. hay otro dato importante, y es de que más de la mitad de las cosas que se venden en línea en Estados Unidos son vendidas por Amazon, y no solo eso, sino que hace unos años esto era 40%, así que a pesar de que ya tienen un porcentaje del mercado muy grande que tienen que defender, en vez de perder, que es lo que uno esperaría, ¿no? Ya el 40% de las ventas de lo que se vende en línea, hay muchos competidores, uno esperaría que pierdan cierto mercado, pues más bien han venido aumentando. Yo obviamente no espero ese 38% de crecimiento, pero sí creo que la empresa va a seguir creciendo de manera saludable, y hay mucha oportunidad en este segmento, ¿no? Ya estamos en 15% el porcentaje de lo que se vende en Estados Unidos en línea, y eso alrededor del mundo un poco menos, pero también va creciendo. Cada año cerca del 1% de las ventas minoristas pasan en línea, así que hay una gran oportunidad de crecimiento para Amazon.
interesante también ver qué es lo que va a pasar después de la pandemia con aquellos que fueron afectados severamente en este periodo, sobre todo las tiendas físicas. ¿Y crees que volverán, que cuando se vuelva a la vida más o menos normal, se podrá reactivar el comercio como lo conocíamos antes o no? Desgraciadamente, esta es una tendencia que ya viene desde la última década, que la pandemia ha venido a exacerbar. Yo creo que esas tiendas, la mayoría no van a volver. De hecho, dicen que la mitad de los negocios pequeños que han estado cerrando por la pandemia, ¿no? Muchos restaurantes, salones de belleza, etcétera. Se espera que la mitad no logren regresar. Sí hay una oportunidad y es el mercado en línea, ¿no? Sí es cierto que está un gigante como Amazon, pero también es cierto que si uno tiene el savvy, que le llaman, ¿no? La astucia para los negocios en línea, uno puede hacer negocios, puede hacer sus propios productos, puede hacer su propia distribución, y una tienda física implica muchos costos, ¿no? Implica muchos permisos legales, contratar más personas, así que sí hay cierta oportunidad, pero me parece que los negocios van a ir cambiando. El sector minorista, que siempre van a existir los tradicionales, pero menos, y va a haber más actividad en línea, ya sea a través de Amazon, donde hay muchas terceras partes, pero también gente abriendo sus propios sitios, ¿no? Y uno puede empezar en Amazon, pero también puede liderar a sus consumidores hacia sus propios sitios web, así que eso depende de la astucia también de las personas para los negocios. ¿Y qué pasa con el aspecto internacional? Porque, claro, Amazon es internacional, pero es bastante enfocado hacia Estados Unidos. Por ejemplo, en Latinoamérica, otro idioma, otro tipo de plataforma, otro tipo de regulaciones. ¿Hay algunas empresas que se le asemejen o nunca van a poder emerger debido a la presencia global de Amazon? Yo creo de que sí, ese conocimiento del consumidor es clave, ¿no? Y Amazon, si bien es cierto, se beneficia de ver lo que están haciendo los mercaderes pequeños porque son los locales, ¿no? Digamos, en Latinoamérica, si hay un vendedor de Amazon, Amazon no conoce ese mercado, pero quiere ver lo que están haciendo esos pequeños vendedores porque son los que conocen al consumidor. Entonces, me parece que sí hay oportunidad para ambos lados, está el peligro de Amazon, pero también si uno conoce al consumidor y aprovecha esas oportunidades que nos da el mercado en línea, pues van a haber oportunidades. Está el ejemplo de Alibaba, ¿no? Que ya una empresa china similar a Amazon, ya las ventas de ellos andan en más de 70,000 millones de dólares. Así que sí van a ir surgiendo, creo, otras empresas grandes y pequeñas alrededor del mundo. Las ventas minoristas de Amazon siguen siendo la mayoría en Estados Unidos, aunque han venido creciendo, ¿no? Ellos distribuyen miles de millones de paquetes a nivel mundial, cerca de 5,000, la mayoría en Estados Unidos, pero también hay mucho tráfico que generan alrededor del mundo. Julio, en cuanto a tus alumnos y en la Universidad de Georgia, ¿ven el caso de Amazon o no? Sí, estudiamos Amazon y vemos, ¿no? La estrategia que como Bezos, sin tener prácticamente nada, tal vez una pequeña línea de crédito de unas cuantas decenas de miles de dólares, empezó, ¿no? A crear ese gigante, tuvo esa visión que él quería vender de todo, y como una de las cosas más fascinantes y una de sus principales decisiones fue escoger el sector de los libros, ¿no? Para lanzar la empresa por la oportunidad de los márgenes que te mencionaba, y logró, ¿no? Derribar a algunos gigantes. Por ejemplo, Barnes Noble tuvo que pasar ya a privatizarse en el 2019 por los efectos de Amazon, y otros distribuidores grandes como Borders desaparecieron, y también muchas de las librerías locales, ¿no? Que hay en las ciudades. Yo me mudé a Estados Unidos en el año 1995 y las librerías de Borders y Barnes Noble era el lugar para ir a tomar un café, para sentarse a ver qué había nuevo, es decir, el contacto físico con ellos. Y además yo creo que en el caso del anglosajón, como habla menos que el latino y tiene una vida por condiciones climáticas también mucho más adentro, tal vez es mucho más adepto a la lectura ligera. No necesariamente leen novelas literarias, vamos a decir, de figuras muy reconocidas, sino también una lectura mucho más ligera, porque tiene un índice de comunicación interpersonal muchísimo menor que el nuestro. Y por eso me parece que no es casualidad que Bezos haya tenido éxito con Amazon, con la venta de libros, como una plataforma digital en Estados Unidos. Tal vez en un país de clima mediterráneo o caribeño le hubiera costado un poco más si tenía ese tipo de emprendimiento, porque tenemos nosotros una forma de ser menos solitaria, menos individual, ¿no?
Sí, en general, ¿no? Las familias incluso son más pequeñas en Estados Unidos, ¿no? Comparada a otras partes del mundo y es considerada una sociedad más individualista, ¿no? Los latinoamericanos, los asiáticos son considerados colectivistas, así que, bueno, no pueden estar tal vez algunas personas en nuestros países tan interesadas en comprar en línea, ya que ellos prefieren la experiencia, ¿no? Salir, ver a otras personas, Claro. interactuar. También el clima, como mencionaba, juega su papel y el tipo de lectura, ¿no? El americano, como no tienen una vida tan social como en otras partes del mundo, tienden a leer ciertas lecturas ligeras, ya que es entretenimiento y vemos que las personas famosas, ¿no? Están escribiendo libros, los políticos escriben 4 o 5 Claro. libros y yo me pregunto, pues como latinoamericano, bueno, ¿y a quién le interesa leer esos libros? Porque bueno, esta gente que uno ve en televisión todo el tiempo, ¿para qué quiero leer tantos libros de ellos? Y no, la gente culturalmente gasta su tiempo, ¿no? Entreteniéndose de esa manera, de una manera más individual, más interna. Muy interesante el caso de Amazon con el doctor Julio Sevilla, profesor asociado del Departamento de Marketing en la Universidad de Georgia, en la ciudad de Athens. Julio, gracias. Hasta la próxima. Un placer, Guillermo. Y a ustedes también y que tengan un buen fin de semana. Soy Guillermo Arduino para Encuentro Digital CNN. Hasta la próxima.